Hermano, bienvenido. Un video interesante el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la identidad, qué es, cómo cambiarla, los challenges o problemas que se representan al tratar de cambiarla. O sea, en pocas palabras, vamos a hablar de cómo cambiar y manipular tu realidad. Vamos a empezar explicando un poco sobre qué es la identidad. La identidad, en pocas palabras, es cómo te ves a ti mismo, literalmente como suena. Porque como te ves a ti mismo es igual a las acciones que tú tomas. Literalmente, si tú te ves como una persona floja, literalmente vas a ser una persona floja, porque es como te ves a ti mismo. Y como te ves a ti mismo de esa manera, vas a tomar naturalmente esas acciones. Un ejemplo muy interesante es que si literalmente llegas al punto de creértela y haces una realidad, que tú eres una persona activa, que va al gimnasio y lo que sea, aunque no vayas todavía, ya eres una persona que lo hace, ya es realidad, aunque todavía no se represente, toda esa realidad no llega a ese punto, ya eres esa persona. Porque cuando ya tienes ese cambio mental y lo integras en ti, literalmente lo haces parte de tu identidad, solo es cuestión de tiempo, hay un delay para que eso se haga realidad. O sea, en cuestión de horas o días, si cambias ese switch y piensas que ya eres tú una persona activa, literalmente eso va a suceder. Hacer ese tipo de cambios así de cabrones donde todavía no llegan ni siquiera al resultado está muy difícil, pero es un tema tan interesante que hasta eso que acabo de explicar es realidad. Normalmente no se ve así, normalmente es un cambio más lineal, un poco más lento, pero nada más estoy explicando las extremidades porque así funciona esto y está bien loco, pero sigan escuchando. Cuando tú estás intentando hacer algún cambio, cuando estás tratando de convertirte en alguna otra persona, una versión superior normalmente, no creo que nadie de ustedes esté buscando una versión inferior. Cuando haces eso, naturalmente tienen que haber cambios, pero aquí hay un problema. No lo veas como simplemente tienes que hacer más. La persona exitosa, la persona que trabaja, simplemente trabaja porque es lo que tiene que hacer. Si tú eres una persona que quiere más resultados, que quiere mejorar, lo que sea, naturalmente deberías estar tomando acción en esas cosas. Si tú eres una persona que no es exitosa, que no tiene resultados, naturalmente no estás tomando las acciones que una persona con resultados o una persona exitosa estuviera tomando. Entonces, en pocas palabras, la identidad es cómo te ves a ti mismo, es cómo actúas más que nada cuando nadie te está viendo. Entonces, es la relación de tus pensamientos y tu perspectiva propia que se manifiestan en resultados o acciones en el mundo físico. Bueno, ahora vamos a hablar del punto número 2, el limbo, y vamos a hablar sobre el concepto de The Wall of Fire, la pared de fuego. Ahorita les explico qué es eso, pero bueno, vamos a empezar con el limbo. Cuando tú estás tratando de cambiar tu identidad, literalmente van a haber muchas fuerzas que van a estar poniéndote resistencia. No simplemente un tipo de pensamiento, que en pocas palabras sí, tienes que cambiar cómo te ves a ti mismo, pero no es tan simple como simplemente hacerlo. O sea, el cambiar tu entorno en base a esos pensamientos para que llegue ese tiempo que se haga realidad y ya te quedes como esa persona, es lo difícil. Llegar ahí más que nada es lo difícil, luego mantenerlo también es otra cosa. Pero bueno, cuando tienes tu identidad y estás intentando ser alguien más, naturalmente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cambiar cómo te ves a ti mismo, y cambiarte cómo te ves a ti mismo naturalmente va a cambiar las acciones que tú tomas. Entonces, cuando tú estás intentando hacer eso, literalmente hay una versión tuya que no quiere morir y va a pelear hasta el fondo para no morir. Literalmente eso es lo que pasa, o sea, llevas tanto siendo una persona, llevas tanto viéndote a ti mismo de cierta manera, que cuando tú estás tratando de convertirte en alguien más, literalmente pones una amenaza a tu versión antigua que tiene miedo y va a hacer lo que sea para pelearse y no quedarse atrás y no morir. Entonces, este miedo se representa de diferentes maneras. Simplemente pueden ser excusas. El cerebro es muy bueno mintiéndose él mismo. Literalmente pueden ser excusas que te hagan evitar lo que tienes que hacer para convertirte en esa otra persona. Literalmente va a ser miedo que no te deje avanzar o tomar acciones. Otra cosa podría ser, por ejemplo, resistencia. Literalmente tienes esta resistencia que sabes que lo quieres hacer, pero no lo estás haciendo porque es entre una combinación de miedo, una combinación que no sabes que estás haciendo lo correcto o lo incorrecto. Pero mientras más vayas peleando esto, la verdad más difícil se pone, pero es necesario. Por eso el concepto, ahora sí vamos a meternos a The Wall of Fire. ¿Por qué se llama The Wall of Fire? Porque literalmente cuando estás atravesando todos estos cambios
mentales que tienes, estás intercambiando unos lentes nuevos y tienes que empezar a actuar desde esos lentes nuevos. Pero como mencioné, literalmente no hay una versión tuya que no quiere morir y está en tu contra y está peleando para no morir. Y no nada más eso, sino literalmente el universo te pone a prueba y te dice, cabrón, a ver, ¿realmente qué tanto quieres esto? Y te va a poner a prueba, cabrón. O sea, literalmente va a estar muy, muy cabrón, pero lo tienes que sostener. Por eso se llama Wall of Fire, porque literalmente tienes que pasar todos estos cambios, todas estas nuevas cosas, todos estos nuevos pensamientos y acciones que tienes que estar tomando. Vas a sufrir y va a doler, pero simplemente tienes que atravesar la pared hasta que llegues al otro lado. Y aparte aquí pasa algo muy interesante, porque probablemente si han intentado o están en este momento intentando hacer un cambio muy grande en su realidad, se les está representando todo lo que les estoy diciendo. Lo más interesante es el imposter syndrome. Es el síndrome del impostor. Yo creo que es lo más confuso, pero es natural. Porque como mencioné, ¿verdad que hay una versión antigua? Cuando estás tratando de llegar a la otra versión, cuando estás en ese camino y te estás empezando ya a inclinar más a este lado, tu versión antigua literalmente se empieza a confundir. Porque hay un punto, por eso se llama limbo, hay un punto donde ya estás como en medio. Ya no eres ni esta persona, ni esta persona. Todavía puedes llegar a recaer a los mismos patrones y a la otra persona, que es lo que muy probablemente va a pasar porque está muy difícil llegar al otro lado. Literalmente tienes que intercambiar dolor y sufrimiento para llegar al otro lado. Pero bueno, estás en medio. Por eso le puse el limbo. Y está en un punto donde te estás decidiendo realmente a quién te vas a convertir. Todavía no sabes si vas a regresar a tu versión pasada con los patrones pasados o si vas a salir como la otra persona que sabes que estás intentando ser y que quieres llegar a ser. Entonces lo que pasa es que tienes un crisis de identidad, ya no sabes quién eres, sabes quién estás intentando ser, sabes quién eras o quién eres porque ya te confundes, ya no sabes quién eres porque estás en medio del cambio. Y aquí es donde empiezas a dudar de ti mismo porque no sabes quién eres. Entonces, por eso se llama el imposter syndrome. Y como se representa esto es que cuando estás tomando las acciones de la persona que te quieres convertir, va a llegar a un punto donde hasta te sientes falso, te sientes irreal. ¿Cuál es la palabra exacta que estoy buscando? Como falso, como un impostor. Un ejemplo podría ser que, no sé, estás generando algún negocio, estás intentando hacer alguna venta, lo que sea, simplemente, o sea, esta versión tuya se está protegiendo la antigua y te empieza a meter cosas a la cabeza y te hace sentirte que no eres digno del outcome o de convertirte en esa otra persona. Entonces, literalmente las acciones que te están acercando a la versión que te quieres convertir, esas mismas acciones hacen que dudes de ti mismo porque tienes esa combinación de quién eras antes y quién te estás convirtiendo y no se siente cómodo, no entiendes quién eres. Entonces tus acciones ya te llegan a confundir más, pero tienes que tener claridad, por eso te estoy explicando esto. Es natural que tengas miedo, es natural que quieras tomar los mismos patrones, es natural que no se sienta como tú, que sientes que no va a funcionar, que esto no va a ser para ti, pero es que simplemente es parte de y tienes que entenderlo, por eso te lo estoy explicando. Si pasas todo esto con este conocimiento que te estoy dando, no te estoy diciendo que no vayas a sufrir, porque el sufrimiento es inevitable, pero al menos vas a tener más claridad y yo creo que va a aumentar la probabilidad o la chance de que esto se haga realidad para ti. Ok. Entonces, bueno, en pocas palabras, el limbo es el cambio de realidad. Pero bueno, si estás incómodo es una buena señal de cambio, porque estás haciendo lo correcto. Si estás sufriendo, si te sientes incómodo, estás haciendo lo correcto, literal. Y pues sí, aquí es donde muchos regresan porque la verdad es muy difícil, es mucho sufrimiento. Pain is the currency of success. O sea, literalmente el dolor es la moneda para el éxito. ¿Ok? El dolor es la moneda del éxito. No sé por qué es así, pero simplemente así funciona. Y la verdad, algo que yo he aprendido en la vida es que simplemente siempre vas a sufrir. Pero lo que digo, vas a sufrir deseando y soñando sobre la vida que quieres conseguir o vas a sufrir peleándotela y pelándotela para conseguirla. No hay de otra, vas a sufrir con las dos, entonces pues ¿cuál decides? Yo tengo muy claramente cuál quiero. Pero bueno, ahora sí vamos al punto número 3, el error que hace mucha gente. Aquí cuando estás intentando cambiar o convertirte en alguien más, lo peor que puedes hacer es pensar que simplemente el cambiar ciertas acciones te van a convertir en esa persona. Eso es completamente el error. O sea, el empezar a correr, empezar un negocio,
Claro, es bueno, no estoy diciendo que es malo, pero el error es pensar que hacer eso te va a cambiar o te va a poner en la persona que quieres llegar a ser. Ahorita les voy a explicar más a detalle. Pero bueno, lo que tiene que pasar es que tiene que haber un cambio interior, tiene que haber un cambio de lentes. ¿Ok? Si empiezas a actuar estos nuevos hábitos, si empiezas a hacer ejercicio, eres una persona floja que no hacía ejercicio, empiezas a correr, empiezas a hacer ejercicio, está muy bien y te va a funcionar y puedes tener resultados. El problema es que muy probablemente no lo vas a sostener porque no va a ser parte de tu identidad. Simplemente es una acción que estás empezando a tomar porque sabes que deberías. Lo que realmente deberías hacer es cambiar tus lentes y pensar, ¿la persona que quiero ser tomaría esta acción? ¿Estaría tomando esta acción? Si la respuesta es sí, adelante, pero a lo que voy es que el cambio tiene que ser interno. Tienes que tú saber que la persona que estás intentando llegar a ser lo haría. Y por eso mismo lo haces, porque ya sabes que lo deberías de hacer, entonces lo haces. Si lo ves con los lentes anteriores, de soy la persona que no hace ejercicio, que no es atleta, que es floja, y lo haces, hasta va a estar mucho más cabrón, va a estar muy difícil porque estás peleando contra tu identidad. Entonces, por eso mismo, tienes que cambiar tú mismo, cómo te ves a ti mismo, cambiar tu relación de cómo ves esa actividad y esa cosa dentro de ti y tu vida. Entonces, literalmente, como lo tienes que ver es, a ver, yo quiero ser una persona más saludable, quiero ponerme mamado, quiero enflacar, lo que sea. Si tú sabes que ese es el resultado, eso es lo que estás buscando, entonces tienes que meterte y taladrarte eso al cerebro. La persona que estoy intentando ser, para estar mamada, para estar no sé qué, hace ejercicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ejercicio, está demasiado obvio. Ya sabes lo que tienes que hacer, literalmente te da la respuesta sola. Pero si no haces ese cambio interno, no llegas a tomar la acción porque sabes que la tienes que tomar. Si la tomas porque simplemente quieres mejorar, pero no cambias internamente, muy probablemente vas a volver a recaer y vas a cagarla. Realmente no vas a tener el cambio que estás buscando. Como digo, sí puedes tener resultados positivos y lo que sea, pero muy probablemente no vas a llegar a donde quieras llegar de esa manera o vas a recaer. Continuamos. Bueno, nada más para cerrar rápido, en pocas palabras, el error a evitar es seguir tomando las acciones desde tu versión antigua con los lentes antiguos. Tienes que tomar las acciones desde los lentes nuevos. Pero ahora sí, vamos a continuar con el punto número 4, que es la identidad junto con la acción. ¿Ok? Entonces, aquí ya lo hablamos un poco el tema, pero poniéndolo más en acción y más descrito. Aquí lo que más importa es la coherencia, no la motivación. Porque aquí, literalmente, si tú eres una persona que quiere resultados, que quiere ese carro, que quiere esa vida, que no sé qué, literalmente deberías estar tomando naturalmente las acciones para tenerlo. Una persona exitosa no trabaja para ser exitosa literalmente por el hecho. Esa persona es exitosa porque literalmente una persona exitosa lo que hace es trabajar. Entonces, si ven el cambio, o sea, no tienes que tú trabajar para ser exitosa, sino tienes que actuar como la persona que ya es exitosa. Es nada más de hacer que esa realidad llegue a ese punto, tomar las acciones que esa persona tomaría hasta que se haga realidad. Por eso todo es coherencia, todo es lógico. No estoy diciendo que sea fácil, no es fácil y te la vas a pelar y va a estar más difícil de lo que te imaginas y va a tomar más tiempo de lo que te imaginas, pero es que la verdad está muy claro, o sea, literalmente tienes que tomar las acciones de la persona que sabes o que estás intentando ser. Literalmente, es así de fácil. Bueno, continuando ahora sí para concluir el punto número 4, en pocas palabras, tu vida literalmente debería ser un reflejo de la persona que estás intentando llegar a ser. Tus acciones, tus hábitos, todo, cómo hablas, cómo comes, cómo te vistes, todo ese tipo de cosas literalmente deberían de ser reflejadas naturalmente en tu vida. Y si te aseguras hacer eso, te lo juro que es nada más cuestión de tiempo siempre y cuando estés tomando las acciones correctas para convertirte en esa persona que estás deseando ser. Y continuamos con el punto número 5, que es más como un cheque diario, cómo saber que estás tomando las acciones correctas, cómo sabes que vas en el camino correcto. Aquí tengo anotadas algunas preguntas, que es, ¿cómo estoy actuando el día de hoy? O sea, el cómo estoy actuando el día de hoy va en correlación con la persona que estoy intentando o sea, que quiero ser. Número 2, ¿es coherente con quien digo que soy? O sea, si ya tengo mi identidad de quién sé que quiero ser,
¿lo que estoy haciendo tiene relación con eso directo o está desfasado? Siguiente, que no necesitas perfección, sino dirección. Tus acciones no tienen que ser perfectas, pero al menos tienen que estar direccionadas a quien estás intentando o quieres ser. Y para el final, la repetición crea identidad. O sea, si tus días a días están llenos de ejercicio, de crecimiento, de trabajo y así, naturalmente eso se va a convertir en parte de tu identidad. ¿Por qué? Porque tú, como individuo, cuando cada día que te despiertas tomas esas acciones, naturalmente se convierten en parte de tu identidad. Pero recuerden sobre el error, tiene que venir del cambio de lentes hacia la realidad. No lo veas como simplemente voy a hacer ejercicio hasta convertirme en esa persona. Obviamente lo tienes que hacer, obviamente tienes que empezar a tomar ese ejercicio, pero si no está ese cambio interno, realmente no creo que lo puedas sostener, al menos como te gustaría. Y ahora sí, el cierre para finalizar, los últimos puntos. Si se siente mal, vas bien. Muy probablemente te vas a sentir como impostor, muy probablemente vas a estar sufriendo, no vas a saber qué estás haciendo, probablemente tengas miedo. Todo eso es buena señal, es crecimiento. Como mencioné, currency is the pain of success. Entonces, entre más dolor, probablemente estás haciendo las cosas bien. No siempre, pero bueno, muy probablemente sí. Siguiente punto, ya no actúas como antes. Si sientes que ya no actúas como antes, te sientes raro, pues literalmente el punto es lo que estás buscando. Estás haciendo una transformación. Acuérdate que literalmente estás matando una versión antigua tuya para convertirte en alguien más. O sea, literalmente el cómo piensas, el cómo te vistes, el cómo hablas, el cómo te mueves, el cómo te ves a ti mismo, el cómo te ve la gente, literalmente todo va a cambiar. O sea, literalmente tu realidad va a ser otra completamente. O sea, no es un juego esto, literalmente tu realidad ya no va a ser lo mismo. Siempre y cuando consumas todo lo que te dije y no la cagues y no cometas estos errores y lo mantengas por la suficiente cantidad de tiempo, porque sí es posible recaer, sí es posible volver a tomar todos esos patrones pasados. Entonces, la verdad, la transformación, el camino de Wall of Fire es lo más difícil, es lo que más vas a sufrir, pero no significa que no te vaya a consumir energía el mantenerlo. Porque aparte, como dicen, hay veces que cuando no hay crecimiento realmente te estás muriendo o te estás estancando. O sea, siempre deberías estar buscando más, pero pues al menos asegurarte que cuando llegues al punto o haya progreso comparado a la persona que estás intentando llegar a ser, pues al menos mantenerlo, no cagarla, no irte para atrás. No somos perfectos, somos humanos, la vamos a cagar. No tienes que completamente cambiar tus acciones o tus actitudes o dejar no sé qué de madrazo, dejar de tomar al día para otro. Lo puedes hacer, pero no somos perfectos y no funciona de esa manera. Simplemente con que sigas con la identidad interna, tengas esa claridad de quién te estás intentando convertir y tomes las acciones y tengas claridad de qué es lo que tiene que hacer. Con que hagas eso, va a cambiar completamente tu realidad. Muchas gracias por escucharme. Hasta la siguiente.